poquito... Bueno, vamos a hablar un poquito, dejando un poquito de lado lo del alcohol, porque fue muy fuerte para mí. Muy fuerte, sí. Muy fuerte, muy Bueno. fuerte. Vamos a hablar un poco de los orígenes del rock argentino. ¿Qué decís vos? ¿Te gusta el rock and roll? Sí, un poco de rock, un poco de reggaetón, un un poco de rock and roll, un poco de todo. ¿no? Hay que Claro. ser abierto en ese sentido. ¿Querés leer un poquito lo que dice? A ver, léelo. Bueno, los orígenes del rock argentino, ¿no? Estamos hablando. Claro. Dice que abarca desde las primeras manifestaciones del rock and roll en Argentina, o sea, estamos hablando de 1956. En ese tiempo recién mis viejos eran jóvenes. Sí, ¿no? Estaban en su plena etapa de usar los jopos así por arriba, los pantalones candados, no sé. No sé si hubiera nacido tu viejo. No, ni idea. No, me parece que no. Bueno, dice que luego de su nacimiento en Estados Unidos en 1954 y 1955, hasta el surgimiento del llamado rock nacional argentino en 1965 y 67 y su consolidación. Claro, dice que Argentina se destacó por desarrollar desde muy temprano un considerable movimiento de rock en español, con características propias, con figuras de amplia fama internacional, como Eddie Pequenino. Ni idea, no lo conozco. Bueno, dice que son los 5 latinos: Luis Aguilé, Billy Cafaro, Johnny Tedeso, Palito Ortega. Bueno, ese es un grande, Palito Ortega, como Bombita Rodríguez. ¿Lo viste, Peter Capusotto? Sí, obvio. Bueno, dice, y Sandro de América. Bueno, dice, pero lo que caracteriza al rock argentino es lo que en ese país se denomina como rock nacional, un subgénero del rock que apareció en la segunda mitad de la década de los 60, con características musicales originales y abordando las temáticas que preocupan a los jóvenes, que alcanzó una gran masividad. O sea, habla de todo lo que vos quieras escuchar, lo encontrás en el rock and roll. Ese grande, ese rock and roll, con bandas fundadoras como Los Bugos, Los Gatos Salvajes, Los Gatos, Almendra, Manal, Oxday, Arco Iris y Sui Generis de Charly García. Toda una trayectoria, ¿no? Sí, no, grande. Historia. Hicieron historia y siguen arrasando. Siguen. El rock nacional de Argentina, dice, es el principal antecedente del movimiento cultural musical continental. O sea que a partir de la década de los 80 comenzó a conocerse con el nombre de rock latino. La década de los 80, bueno, yo tenía 10 años de nacer yo. ¿Vos? ¿Qué década naciste? En el 91, ¿no? La década de qué, de la cumbia, ¿no? Bueno, garrón. Así se dice. Dice, varios términos con significaciones equívocas y variaciones importantes de país a país se utilizan para denominar las expresiones artísticas que interpretan rock and roll en el mundo iberoamericano. Iberoamericano. Corríjanme, por favor, cuando me equivoqué. Muchas gracias. Bueno. Dice, y latino. En este artículo se utilizan con el siguiente alcance: rock iberoamericano. Vamos a leerlo un poquito más lento. Dice, abarca todas las expresiones del rock and roll realizadas en los países de América Latina y España por músicos nativos. Incluye a Brasil y el rock and roll cantado en inglés, así como cualquier otro idioma iberoamericano. Buenísimo. Rock en español. Abarca todas las expresiones de rock and roll cantadas en español. Bueno, vamos a dejar un poquito de lado la página y vamos a hablar un poquito. ¿Qué artistas te gusta del rock and roll a vos? Del rock and roll, mira, yo ¿Escuchaste un poco de Iorio? Sí, he escuchado un poco de todo, ¿no? Pero ¿qué opinás? No sé, en sí me gusta, pero no al extremo de escucharlo siempre, ¿no? Prefiero variar distintas culturas. Lo que sí, la cumbia no me gusta. Bueno, esta charla va dirigida esencialmente a los jóvenes como nosotros. Bueno, yo considero que, no sé, no tiene nada de malo la cumbia. Para mí está bueno ir al boliche, bailarlo, ¿viste? Pero aguanta el rock and roll, ¿por qué? Porque no te habla directamente de vamos a chorear, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No lleva tu cabeza para ese lado, ¿viste? Claro. Tal vez todo lo bueno tiene algo malo. Eso es el Feng Shui. Claro. Es algo chino. Sí, bueno. O sea, se entiende por la palabra ya. Sí, ¿no? Sí. Claro, ¿qué estás hablando, Germán? Bueno, la cosa es que
que Almafuerte, ¿escuchaste alguna vez un poco de Almafuerte, heavy metal? sí. Vamos a hablar un Heavy poco de metal, heavy metal, sí. adentrarnos en eso el día de Almafuerte, hoy. Hermética, En ese Rammstein. estilo Rammstein. Ese alemán, Rammstein. Sí, sí, Muy bueno, alemán. muy bueno. Escuché hablar de Rammstein y bueno, Sí. está copado. Está muy bueno. Prefiero Almafuerte. Más Sí, argento. más argentino. Más argento, más argento. Sí. Es un sentimiento, para mí es un sentimiento porque Almafuerte es lo que expresa la esencia de decir voy a dar todo lo que tengo por un ideal. Claro. Y no lo voy a dejar porque es mi ideal y no lo voy a dejar de lado, ¿me entendés? Claro, es según el punto de vista de cada uno, igual, ¿no es cierto? Claro, sí, ¿no? Sí. Claro, y bueno, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué decís vos? ¿La música te mueve, te influencia a hacer algo o...? No, simplemente me agrada Te estimula, escucharlo, ¿no? me estimula, sí. Bueno, y te influencia a bailar. Sí, obviamente, Ajá. obviamente. Y por Pero ejemplo, si estás aburrido, un día tuyo, te levantás Un por día la me mañana, por la mediodía, digamos. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Ponés música? ¿Un Sí. reggae para aclarar la mañana, sí? Puede ser un reggae, pero también, qué sé yo, un estilo pan rock californiano. Ah, vos sos Más de ese estilo. más locura, a vos te gusta Más la locura. adrenalina. La Me parece que a vos adrenalina, te gusta la pero- adrenalina. A mí igual, ¿viste? Pero tengo mis tiempos y tiempos. Vamos a ver un poquito. Perdón por lo de la mesa. No hay que golpearla porque, bueno, vamos a tirar... ¿dónde estaba? Acá lo tenemos, el teléfono en la radio es 427-955. Tíralo acá, el Face. ¿Cuál es el Facebook? El de acá abajo. Face FM Educativa. Para que nos sigan por Face. Tíralo. ¿Viste? Y decime, ¿vos tenés Facebook? Sí, me pueden buscar por Gabriel Antisolo, por el correo, igual se les va a aparecer ahí en el Face. Así que cuando quieran, visiten. Buenísimo. Gracias. Y Yo se voy a pueden visitar. ir comunicando también al teléfono, ¿no? A 427-955, Radio FM Repetimos. 92.3, educativa. Dice, bueno, vamos a hablar un poco de historia del rock. Dice, el 5 de julio de 1954, un chofer de camioneta de 19 años de edad, mirá, el pibe, ¿viste? Cambiaría el curso de la música y de la historia al entrar a un pequeño estudio de grabación en Memphis. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, nuestros hermanos americanos, ¿no? A realizar 3 canciones, dice. Entre esos 3 temas que grabó un tal Elvis Aaron Presley se encontraba uno de nombre That's Alright, o sea, eso está todo bien, el cual marcaría el nacimiento no solo de un nuevo género musical, sino el de una forma de expresión artística, social y cultural. Vamos a hablar, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, ¿viste? A muchos no les gusta porque dice, estamos cada vez más yankees, ¿viste? Como dice Resistencia Suburbana. Pero de ahí nació el rock and roll y no lo vamos a dejar de lado porque sean yankees. Obviamente, ¿no? obviamente. Así, que no. despectivamente como les dicen. No a la discriminación, dice. Dice, ¿quién iba a pensar que aquella música que fusionaba el sonido country de los blancos, porque en ese tiempo existía, viste, mucho enfrentamientos entre blancos y negros, vamos a mencionar eso, Claro. y el rhythm and blues de los negros, ese sería su estilo musical, seguiría vigente 50 años después, cuando en sus inicios no le daban más allá de 5 años de vida, y que aquel joven nacido en Tupelo, Mississippi, un 8 de enero de 1935, se convertiría nada menos que en el rey del rock and roll, además de en la figura más importante e influyente de la música popular en el siglo XX. Así que se convirtió en un gran líder del rock and roll en los inicios de esa etapa. Pasamos a los años 50, ¿no? Qué bárbaro, toda una Bárbaro. trayectoria. Sí, mal. Pasamos a los años 50, a vos no te gusta hablar mucho de... A vos te gusta hablar de ahora, de los 90, chicas Claro, en claro. el boliche, para bailar, divertirse, Divertirse, tomarse ¿no? una gaseosa, lo que vos tomés, ¿no? Te reís, Bueno, ¿qué bueno. tomás? ¿Te gusta la cerveza? Pero hay que tomar con moderación, ya lo hablamos anteriormente. Claro, A pesar de claro. que oficialmente se marca el nacimiento del rock and roll con la grabación That's Alright de Elvis Presley, históricamente tanto la música como el nombre surgieron poco tiempo antes. Para muchos historiadores, el amanecer del género se dio con la canción Rock Around the Clock
o sea, rock alrededor del reloj, de Bill Haley and His Comets, que fue grabado el 12 de abril de 1954. Bueno, ¿sabes qué? Te cansaste un poco de hablar de rock and roll americano, porque es mucha historia. Es mucha historia para comprender, para analizar. Es extensa las bandas de rock and roll, porque el rock and roll se abrió, se desarrolló, fue para un lado, tenés un rock más sutil, tenés un rock más pesado, más... Bueno, vamos a pasar a un tema de... Vamos a pasar el tema de Mi vieja de Papo. Pero genial.